Si mientras nos vamos online, van abriendo sus Biblias, ya estamos online, así es que agradecidos con el Señor por un jueves más. Amén. Si me ayudan con las luces de arriba, se los voy a agradecer mucho. All right. Perfecto. Ándale, ahora sí ya puedo ver muchísimo mejor. Éxodo 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Éxodo 1, del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Recuerden que ya el hermano Eduardo avanzó 2 libros más. Hoy vamos a tratar de hacer 3 libros. Y la meta es que ustedes estén leyendo todo lo que estamos estudiando, porque hay ciertas partes del libro que nos vamos a estar saltando porque simplemente están en la Biblia. Nos enfocamos en cosas que tienen simbolismos, en cosas que son importantes para la aplicación bíblica. Amén. Así es que Éxodo 1 dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Entonces da los nombres y luego vamos a ir al versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron. ¿Y qué pasó con ellos? Se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos. ¿En qué? En extremo. Y se llenó de ellos ¿qué? La tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía ¿a quién? A José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban, y crecía la manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿con qué? Con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexto, si es hijo, ¿qué hacer? Matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos les pueden dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. ¿Estamos listos? Listo, entonces, en su página 43, los que tienen su libro de estudio, nos vamos a estar enfocando en la página 43 y de ahí vamos a ir avanzando. Vamos a hablar acerca de la emancipación de Israel, o la formación de Israel como nación, como pueblo, y también la salida de Egipto. La única transición de los israelitas desde las garras faraónicas de la esclavitud a la situación de una nación independiente como pueblo elegido de Dios. Ya conmigo: nación independiente como pueblo elegido ¿de quién? De Dios. ¿Ok? Sobrellevaron y obtuvieron una milagrosa liberación del emperador más poderoso de la época. Recuerden que para entonces Egipto se había postulado y había crecido como imperio para ser una de las más grandes potencias del mundo. Pero ahora este faraón, cuando dice que no conocía a José, no es literalmente que no lo conocía o no había hablado de él. ¿Quién no va a saber de alguien que fue un segundo de faraón y que evitó una crisis en el imperio egipcio? Cuando dice que no lo conocía, quiere decir que no tenía una relación cercana con él, o no tenía una buena relación con José. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, lo que está sucediendo con Israel es que la nación de Israel, el pueblo de Israel, se está multiplicando. ¿Se recuerdan cuántas personas entraron a Egipto cuando llegaron y que estaba José?
Aproximadamente 70 personas. De 70 personas a millones de personas, sí es una gran multiplicación. A través de los años, por supuesto. Entonces, antes de seguir avanzando, se me había olvidado hacer una pequeña corrección de la semana antepasada cuando yo di la clase. Y me equivoqué, y en nuestra iglesia somos muy estrictos con la palabra de Dios y con la enseñanza, y es bueno corregir. De manera equivocada yo mencioné que había llovido en el diluvio durante un año, ¿ok? Pero no, había llovido 40 días y el arca había quedado en las aguas a la deriva durante un año o 2 meses, para cuando se posó en el monte Azarat, ¿verdad? Ya había pasado un año y pico, ¿ok? Entonces, simplemente para aclaración, en el caso del pueblo de Israel que entró a Egipto, eran aproximadamente 70 personas que después se convirtieron en una gran nación. Por eso temieron los egipcios, específicamente Faraón. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Entonces, sobrellevaron y obtuvieron una milagrosa liberación del emperador más poderoso de la época. Recibieron una divina revelación que les hizo conscientes de ser el pueblo de la alianza de Dios, y se les impartió un código de leyes en preparación para ocupar la tierra de los patriarcas. Diga conmigo, código de leyes. ¿Cómo se le llama ese código de leyes? Llamado la ley, los 10 mandamientos, y en teología le llamamos ¿cómo? El decálogo. ¿Cómo se le llama en teología? El decálogo. Cuando ustedes escuchen la palabra decálogo, es simplemente la ley o los 10 mandamientos, ¿verdad? Repetidamente los profetas y salmistas aclaman la liberación de Israel del poder de Egipto como el más significativo milagro de su historia. ¿Vamos bien? Tan llena de significado fue aquella emancipación y tan vital fue aquella interrelación entre Dios e Israel para las generaciones venideras, que 4/5 partes del Pentateuco, o más de 1/6 de la totalidad del Antiguo Testamento, está dedicado a este corto periodo de la historia de Israel. La transformación a una gran nación, la liberación de Egipto y la entrada a la tierra prometida. Entonces hoy vamos a ver acerca del Éxodo y vamos a hablar acerca de la religión de Egipto. Estamos en la página 46. Egipto era un país que tenía ¿cuántos dioses? Muchos dioses. A eso le llamamos que tenía una religión ¿qué? Politeísta. Pero Egipto se distingue de otras naciones porque los dioses eran incontables. Eran muchísimos dioses, ¿ok? Con deidades locales como base de la religión, los dioses egipcios se hicieron numerosos. Los dioses de la naturaleza fueron comúnmente representados por animales y pájaros. Entonces los animales y los pájaros eran representados como los dioses de la naturaleza. Eventualmente las divinidades cósmicas personificadas en las fuerzas de la naturaleza fueron elevadas por encima de los dioses locales. ¿Cuáles eran los dioses locales? Pájaros, animales. Ese era lo que ellos creían, ¿ok? Y fueron teóricamente considerados como deidades nacionales o universales. Había una cantidad que llegaron a ser agrupados en familias de triadas y novenarios, de tantos dioses que ellos tenían que organizarlos, ¿ok? De igual forma, los templos fueron numerosos por todo Egipto, con la provisión de un hogar o templo para cada dios. Llegó el sacerdocio y la provisión de un hogar o templo para cada dios, ¿ok? Llegó el sacerdocio, las ofertas, los festivales, ritos, ceremonias para su adoración y su culto. En cada región tenían un dios, dioses locales, tenían los dioses universales de las fuerzas de la naturaleza, y les tenían y les construían un templo dedicado para cada dios, y les dedicaban un sacerdote para cada dios, y hacían diferentes rituales para cada uno de ellos. Como respuesta a tales circunstancias, el pueblo consideraba a sus dioses como sus benefactores, que les atribuían a ellos la fertilidad de la tierra y de los animales, la victoria y la derrota, la inundación,
del valle del Nilo, y de hecho cualquier factor que afectase a su bienestar estaba adscrito a cualquier dios. Ahora, préstame atención aquí, por favor. ¿Por qué es tan importante saber sobre los dioses egipcios y los dioses que ellos consideraban? Nota importante: todo lo que traía la naturaleza, ellos lo consideraban y lo atribuían ¿a quiénes? A los dioses. Pero después iban a ver que de manera sobrenatural, todo lo natural que ellos tenían fue cambiado y transformado por el Dios que gobierna todos estos dioses con D pequeña, llamado Jehová, Dios de quién? De Israel. ¿En dónde vemos su poder y su fuerza? En las 10 plagas de Egipto. Gobernando y manipulando y moviendo a su antojo todos estos que ellos consideraban como sus dioses. Por eso es que no hay Dios más grande que nuestro Dios, el Dios de Israel, creador del cielo y del universo. ¿Alguien dice amén? ¿Puede la gente atribuir su adoración o dedicar su adoración y su culto a cualquier deidad? Pero solamente hay un Dios, creador del cielo, la tierra y del universo, que rige y gobierna todo lo que en ellos hay. La prominencia nacional acordada respecto a cualquier dios se hallaba íntimamente relacionada a la política. También ciertos gobernadores se atribuían dotes de Dios. Ahora, ustedes van a notar que durante los regímenes de los imperios siempre va a haber personas que se atribuyen poderes como a Dios, y es una de las mejores maneras de manipular a las personas, a la humanidad. Todavía hasta la fecha se sigue utilizando la misma técnica de manipulación a través de líderes que dicen que han tenido un encuentro personal con Dios, con cualquier Dios. De hecho, el iniciador de los mormones, John Smith, ¿qué era lo que él narraba o qué narra en su libro del Mormón? Un encuentro con Dios y apariciones de ángeles que le habían dado una revelación más grande que la misma palabra de Dios. Y manipulan a personas a través de decirles que reciben o que escuchan la misma voz de Dios, cuando la voz de Dios está plasmada en las Escrituras. Cualquier otra voz que venga alguien a decirme Dios me dijo, primero lo tengo que filtrar a través de las Escrituras. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, cuando alguien venga y le dice Dios me dijo que te va a regalar una casa, ¿ustedes creen que esa es la voz de Dios? Como si Dios estuviera interesado en las cosas materiales, ¿verdad? O Dios me dijo que te viene un carro y grandes riquezas. No, Él es el que nos da el poder para hacer riquezas y nos da la sabiduría y la inteligencia y la gracia para empezar negocios y producir riquezas. Las riquezas vienen con el arduo trabajo y la buena administración, de acuerdo al libro de Proverbios. ¿Alguien dice amén? No viene porque Dios te reveló. No sé si me estoy explicando, pero hay muchas maneras de manipular a las personas a través de estos medios, y se llaman y se hacen llamar profetas, prometiendo diferentes cosas, y las cosas no han cambiado mucho. Siempre que venga alguien diciendo que estuvo más cerca de Dios, dígale no creo, porque todos nosotros podemos estar tan cerca de Dios, porque el libro de Hebreos nos dice que tenemos acceso y entrada directa ante el trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Y todos nosotros tenemos un sumo sacerdote e intercesor llamado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Alguien dice amén? Así es que por favor jamás permita que se le manipule con alguien que dice que está más cerquita del cielo, o que está más cerquita de Dios, o que ha recibido revelaciones extra bíblicas de parte de Dios. Lo que Dios quiso revelar ya lo reveló. Amén. Ahora, la fecha del Éxodo, que Israel abandonase la esclavitud durante la última mitad del segundo milenio antes de Cristo, es algo que está sujeto a dudas y a diferentes discusiones arqueológicas, bíblicas. Recuerden que la Biblia no trata de darnos una cronología de los acontecimientos bíblicos, simplemente nos los narra y nos dice esto fue lo que sucedió. Los eruditos no se ponen de acuerdo, pero muchos creen que Israel salió de Egipto entre el 1450 o en el 1200, en esas fechas. Recuerden que los años venían
en cuenta regresiva. ¿Ok? Esa es aproximadamente la fecha. Aun cuando los problemas de interpretación están todavía sin resolver, todo conduce a la impresión de que los israelitas pasaron varios siglos en Egipto. Diga conmigo, varios siglos en Egipto. Al principio bien, pero las cosas cambiaron. Y eso es exactamente lo que Dios nos quiere mostrar en nuestra vida propia. Va a haber momentos que nuestra vida van a estar bien, pero nuestra vida siempre va a estar sujeta a cambios. Vamos a vivir temporadas de abundancia y temporadas de escasez, temporadas de paz y temporadas de dolor, sufrimiento, de guerras. Vamos a disfrutar de una tierra prometida en ocasiones, pero en otras ocasiones vamos a atravesar por el desierto. Así es la vida. A veces estamos bien y a veces Dios nos permite o nos deja pasar por diversas pruebas para que nuestra fe y nuestro acercamiento con Dios sea constante. ¿Me dicen amén? El crecimiento de los israelitas desde 70 hasta una gran multitud que amenazaba el orden egipcio favorece igualmente el lapso de siglos para la residencia de Israel en la tierra del Nilo. Diga conmigo por favor bien fuerte, residencia. Israel siempre tuvo este problema. Pensaban que su residencia estaba en la esclavitud de Egipto. Y cuando salieron de la esclavitud querían volver a lo que ellos consideraban su residencia, que era la esclavitud de Egipto. Y lo mismo nos sucede a los seres humanos. Pensamos que nuestra residencia es el planeta Tierra. Y el apóstol Pablo claramente nos enseña que esta vida que tenemos es como habitar en una casa de campaña, pero no es nuestra residencia. Y debemos de evitar el error de aferrarnos a esta vida, porque nadie nos queremos morir. No sé si se ha dado cuenta de eso. Y luchamos para vivir más, aun cuando tenemos una promesa de una residencia eterna con el Señor. Cabe mencionar a manera de aplicación que no podemos aferrarnos a una residencia que no nos fue dada. Nuestra residencia, nuestra ciudadanía, nuestra patria está en el cielo. Yo no sé cuándo dar un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pero ellos se habían acomodado. Otra aplicación de lo que es la esclavitud de Egipto es una aplicación al pecado. La residencia del ser humano no debe de ser el pecado. El pecado nos esclaviza, pero Cristo Jesús nos da libertad y nos hace libres de la esclavitud del pecado. Amén. Más fuerte, dáselo al Señor, por favor, si le vas a aplaudir. Las consideraciones bíblicas indican cronologías más extensas y antes y después del Éxodo. Sobre esa base es razonable considerar el 1450 a.C. como una fecha apropiada para la iniciación del Éxodo. Vamos en la página 49 para los que nos están siguiendo. Hablemos acerca de la opresión bajo el faraón. En los días de José, los israelitas que tenían intereses pastorales recibieron el permiso de disfrutar la tierra más fértil del delta del Nilo. Los invasores Ixos, que ustedes pueden leer más sobre ellos en el libro, pueblo también de pastores, muy verosimilmente estuvieron favorablemente dispuestos hacia los israelitas. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, aparte de poder manejar la paja juntamente con el barro para hacer ladrillos y hacer construcciones, también se les da el ser pastores. Después, mientras ellos avanzan en el Éxodo, se convierten en agricultores. Cuando llegamos al libro de los Jueces, los filisteos siempre ganan las batallas y siempre tienen las victorias en esas guerras cuando Dios se apartó de ellos. Una, porque Dios se apartó y su gracia y su favor se apartó de ellos. Dos, porque ellos dominaban el manejo del hierro. Diga conmigo, el hierro. Y esa era una habilidad que los israelitas no sabían todavía. Entonces no podían producir tan grandes cantidades en la agricultura por esa razón. Por eso su enfoque siempre más fue inclinado hacia ser pastores. ¿Vamos bien? Con la expulsión de los 5, los gobernadores egipcios asumieron más poder y con el tiempo empezó la opresión de los israelitas. Un nuevo gobernante, no familiar a José,
tenían como fin aliviar el temor de la rebelión israelita. ¿Qué temía este faraón? Que los israelitas, ¿qué hicieran? Se rebelaran, ¿verdad? Se unieran a los enemigos egipcios y por consecuente los mataran. El pueblo elegido fue destinado a una dura labor construyendo ciudades. Cuando ustedes ven o leemos en Éxodo 1:11, Pitón y Ramsés, diga conmigo, son dos ciudades construidas por los israelitas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Un edicto real ordenó a los egipcios que matasen a su nacimiento a todos los varones nacidos de los israelitas. Ese fue el designio de Faraón para contrarrestar la bendición de Dios sobre Israel conforme el pueblo que crecía y aumentaba y prosperaba. Diga conmigo, el plan de Dios, no, pero con ganas, el plan de Dios para mi vida, para su pueblo, para sus hijos, es crecer, aumentar y prosperar. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Dáselo más fuerte al Señor. Y yo le pido a Dios y le ruego a ustedes que lo crean y lo lleven a su corazón. El plan de Dios para ti, para tu vida, para su pueblo, para su iglesia es crecer, aumentar y prosperar. En toda la historia del trato con Dios, con sus hijos, con su pueblo, con los suyos, ha sido un plan de crecer, aumentar y prosperar. Por eso es que escribe el apóstol: hijito, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, diga conmigo, en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. La manera del crecimiento en tu vida, el aumento en tu vida y la prosperidad en tu vida se basa en el crecimiento, el aumento y tu prosperidad espiritual en tu relación con Dios. A medida que creces en tu relación con Dios y maduras, a medida que creces en tu vida espiritual y aumentas tu vida espiritual, a medida que tu vida espiritual aumenta, todas las demás cosas son añadidas de la misma manera. Pero cuando hay declive o cuando tu vida espiritual declina, entonces viene todo lo contrario. Eso lo vemos en todo el libro de los Jueces. ¿Me siguen hasta aquí? Años más tarde, cuando Moisés desafió el poder de Faraón, la opresión fue intensificada, reteniendo a los esclavos israelitas la paja tan útil en la producción del ladrillo. Moisés nació en tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Ustedes saben, y que me corrige el pastor Pablo, pero yo escuché un documental reciente de que la juventud en Cuba, la mayoría de ellos tomó la decisión de no tener hijos. ¿Cuál es la razón? Ellos no quieren traer, como son tiempos tan peligrosos, ellos no quieren traer a una vida como esa, como la que ellos están viviendo, a sus hijos. Ellos quieren evitar que ellos vivan ese estilo de vida. ¿Y qué hacen? Se rehúsan a tener hijos. Hoy vivimos en tiempos peligrosos. No le voy a decir que no se embarace, pero pues no quiera multiplicarse y aumentar y poblar la tierra. ¿Ok? Lléveselo con calma, que los pueda atender a todos. ¿Me siguen hasta aquí? Porque estamos viviendo tiempos, son tan peligrosos los tiempos hoy en día, que dice la Biblia que hay de las que estén encinta o embarazadas. ¿Me siguen hasta aquí? El caso es que Moisés nació en tiempos peligrosos. Fue adoptado por la hija de Faraón. ¿Se recuerdan la historia de Moisés, verdad? Las parteras no siguen la orden de Faraón. Al final de cuentas, la mamá de Moisés hace una canasta, la protege y luego lo avienta en el agua, lo ve y lo adopta la hija de Faraón. Ustedes conocen la historia, pero le dan una educación en el palacio, que era una educación del más importante centro de educación de aquella civilización. Aunque no esté mencionado en el Éxodo, Esteban, dirigiéndose al Sanedrín en Jerusalén, se refiere a Moisés como habiendo sido instruido en la sabiduría egipcia. Eso está en Hechos 7:22, por revelación de Dios. Moisés fue instruido en la sabiduría ¿qué? Egipcia. Ahora,
Es importante hablar de Moisés como libertador, como caudillo, por una razón. Dios lo escogió para liberar a su pueblo y le dio una encomienda, un propósito, un llamado. Y al darle esa encomienda, ese llamado y ese propósito, comenzó a prepararlo desde su nacimiento. Y comenzó a ordenar todas las cosas para su vida. Y ustedes y yo tenemos que entender que Dios dice de nosotros exactamente lo mismo. Dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué significa todas las cosas obran para bien? Dios ordena todas las cosas porque tú naciste con un llamado, con un propósito específico que tienes que cumplir. Y Dios en todas las etapas de tu vida te ha estado equipando y preparando para que lleves a cabo tu llamado y tu propósito. Por eso es tan importante cursar la clase 301. En la clase 301 nosotros hablamos de cómo las experiencias, lo que has vivido, el lugar donde naciste, lo que pasó en tu vida, todo eso es instrumento de Dios para darte la forma para el propósito y el llamado que Dios ha dado a tu vida. Aunque a veces por cuestiones emocionales el cristiano puede que lidie con problemas emocionales y llegue el momento en que por una situación en su vida tenga una crisis existencial, tú tienes que saber de parte de Dios que Dios te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, que te convirtió en nación santa, pueblo adquirido por Dios con un llamado y con un propósito. Y no va a haber otra razón sino el llamado y el propósito que tú tienes, y tienes que aprender a vivir en ese llamado y en ese propósito. Eso es para lo cual tú naciste. Pregúntale al que está a tu lado, ¿para qué naciste? ¿Cuál fue la razón de tu nacimiento? No puedes pretender decir, es que a mi mamá se le chispoteó y a mi papá, soy producto de un accidente. No, naciste con un propósito, con un plan de parte de Dios para ti, para tu vida. Yo no sé qué le provoca eso. De la misma manera que sucedió con Moisés. Y Dios permitió todo esto. Es altamente probable que Moisés recibiese su educación egipcia juntamente con los herederos reales de Siria y otras tierras. Por eso es que utilizó todas estas cosas el Señor en la vida de Moisés. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que escribir Levítico, Números y Deuteronomio era cosa fácil? Estamos hablando de leyes, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de cosas que hacer, estamos hablando de establecer ciudades refugio después en cada ciudad, en cada tribu, para cuando sucedieran cosas como las que se narran y se relatan en todos esos libros. De hecho, todas esas leyes que escribió Moisés todavía hasta la fecha se utilizan y se utilizaron en naciones para darle lugar a las cosas o los documentos que hoy llamamos como constituciones. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces fue educado y preparado con propósito. No hay nada mejor en esta vida que vivir una vida con propósito y vivir desarrollando el propósito para tu vida. Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu propósito? No me vaya a salir con decirme hacer dinero. Y si acaso su propósito es hacer dinero, yo le preguntaría, ¿para qué? ¿Para acumularlo usted? ¿Para guardarlo usted? ¿O para el reino de Dios? ¿Ah? Para el reino de Dios. Mire lo bonito del dinero. En la Gwinnett Metro Baptist Network nosotros tenemos una conferencia al mes. Son conferencias y reuniones que equipan a los pastores para el ministerio. La asociación, con las donaciones de las más de 160 iglesias que pertenecemos a esa asociación, muchas de ellas iglesias muy grandes, hacen donativos a la asociación. Y esa parte de esos donativos lo pagan a esas personas que van a dar la conferencia. Y hoy fue tremendo. Se habló de cómo
lidiar y ayudar a las personas con traumas en la iglesia. Una doctora y consejera cristiana que ha escrito 2 libros. Uno a manera de estudio en inglés y ese mismo libro traducido al español, y otro solamente en inglés. ¿Y saben qué es la bendición del dinero del reino? De las donaciones de esa gente que utiliza el dinero con propósito. La misma asociación nos regaló a cada pastor los libros, todos los libros que ella llevaba. ¿Para qué? Para utilizarlos en nuestra iglesia y poder ayudar a esas personas con diferentes traumas y abusos. Si tú me dices, yo nada más nací para mí mismo, estás totalmente equivocado y equivocada, y no vas a lograr encontrar la paz ni la felicidad hasta que no encuentres el propósito para el cual Dios te ha llamado desde antes de que tú nacieras, para que Él te escogió. Amén. El valeroso intento de Moisés de ayudar a su pueblo finalizó en el fracaso. Diga conmigo, fue un fracaso. La pregunta es, ¿un fracaso te hace un fracasado? No, simplemente lo intentaste una vez. Tomás Alva Edison dijo, no he fallado, no he fracasado 1000 veces, simplemente he descubierto 1000 maneras en que no funciona hacer un bombillo. Pero una vez que lo logró, lo logró. No son fracasos, diga conmigo, son intentos. Pero en cada intento Dios te va preparando. Así es que no puedes detenerte en el primer fracaso en tu vida. Tienes que levantarte y seguir avanzando, seguir intentando, nunca rendirte. Dios ya le había dado ese llamado, ese fuego. Él ya había visto cómo le molestaba que maltrataran a sus paisanos, a su pueblo, a su nación. A pesar de que había sido educado en el palacio egipcio, él se consideraba israelita por causa de la educación que en unos cuantos años le dio su mamá. Él sabía quién era. Por el llamado de Dios descubrió lo que iba a hacer. Temiendo la venganza de Faraón, huyó a la tierra de Madián, donde pasó los siguientes, ¿cuántos años? 40 años. No son 40 años desperdiciados, son 40 años de preparación. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? Diga conmigo, no es desperdicio de vida, fue preparación. Cuando tú digas, ¿cómo me hubiera gustado haber llegado antes a los pies de Cristo? ¿Cómo me hubiera gustado comenzar a enseñar antes la palabra? ¿Cómo me hubiera gustado trabajar con los jóvenes, con los niños? ¿Cómo me hubiera gustado predicar? No fue tiempo desperdiciado, fue preparación para lo que hoy estás haciendo, para la honra y la gloria de Dios. Yo no sé cuántos lo creen. Ahora, 40 años lo decimos bien fácil, pero 40 años no es nada fácil. Pensando y teniendo en la mente, Dios me llamó. ¿Para qué? Para liberar a esa nación. Allí fue favorablemente acogido en el hogar de Reuel, un sacerdote de Madián, quien era también conocido por el nombre de Jetro. Entonces, Reuel o Jetro son la misma persona, ¿ok? Con el transcurso del tiempo, Moisés tomó como esposa a la hija de Reuel, que se llamaba ¿cómo? Séfora, la esposa de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Séfora, ¿ok? Y se estableció dedicándose a la vida de los pastores en el desierto de Madián. ¿Cuál era el oficio de Moisés? Un pastor. Eso nos regresa a hombres comunes y corrientes, ¿verdad? De los 12 apóstoles. De lo vil y menospreciado tomó el Señor para avergonzar a los sabios. Ahora, recuerden que Moisés no la tuvo fácil en su vida en esos 40 años. Él había sido instruido en el palacio y ahora estaba como pastorcillo. Y es lo mismo, y con mucho respeto, permítame decírselo, es lo mismo que le está pasando hoy a nuestra comunidad hispana, diciendo es que yo soy dentista, yo soy doctor graduado en mi país, yo soy esto, yo soy lo otro, y aquí tengo que venir a trabajar en esto, en esto, en esto y en esto. I'm sorry, pero a veces así es la vida. No sé si me estoy explicando. Y yo sé que lo piensas al igual que Moisés, pero
estás en este país y eso te tocó. Disfruta la bendición de Dios de la manera que llegue, porque eso fue lo que hizo Moisés. Amén, dáselo más fuerte al Señor. Las mejores universidades, la gente más educada, pero era pastorcillo. Pero lo más importante es que tenía a su esposa. La felicidad real y verdadera no está en las posesiones, en la carrera, en los logros académicos, en los logros financieros. La felicidad real y verdadera está en formar una familia. Desafortunadamente hay muchas personas que no le dan el valor a la familia que realmente merece y abandona a la familia por el éxito propio. Y de repente llegaron a la cima del éxito y se dan cuenta que llegaron solos, infelices, sin nadie con quien compartir ni con quien disfrutar, sin conocer a sus hijos. ¿Me siguen hasta aquí? Debemos de valorar lo que realmente debemos de valorar mientras tengamos techo. Y no hay que ser conformistas. Ustedes saben que yo no soy así, pero sí debemos de ser agradecidos y debemos de vivir en contentamiento. ¿Alguien dice amén? Hácelo más fuerte al Señor. A través de la experiencia adquirida del pastoreo en la zona que rodeaba el Golfo de Acaba, Moisés indudablemente adquirió un gran conocimiento de aquel territorio. Diga conmigo, conocimiento. Ustedes saben que una de las principales cosas para crecer y para ser usados por Dios se basa en el conocimiento. Si tú quieres crecer y avanzar y prosperar en tu área laboral, necesitas más. Si necesitas crecer y mejorar y prosperar como padre y como madre, necesitas más. Si necesitas crecer y aprender en tu carrera o en tus negocios, necesitas más. Si necesitas aprender y crecer en la palabra de Dios, necesitas más conocimiento. Sin hallarse consciente de su importancia, recibió una excelente preparación para conducir a Israel a través de aquel desierto muchos años más tarde. Mientras él pastoreaba, él ni siquiera se imaginaba que ese era el desierto por el cual iba a estar liderando a la nación de Israel después de libertarla de Egipto. Pero Dios estaba permitiendo que adquiriera ¿qué? Conocimiento. Yo quisiera decirles que un pastor sin letras es algo digno de aplaudir, pero les mentiría. ¿Me siguen hasta aquí? Imagínense que yo vengo, como hay ciertos pastores que han adquirido fama por decir, yo no sé leer ni escribir, pero predico, gloria a Dios. Y si así Dios te usa, imagínate cuánto más te usara si aprendieras a leer y a escribir. ¿Me siguen hasta aquí? Si algo deberíamos de valorar es el conocimiento, porque Dios va a usar ese conocimiento para poder ayudarte a que lleves a cabo el llamado que Dios te ha hecho. ¿Me dicen amén? All right. La llamada de Moisés es ciertamente significativa a la luz del pasado y su entrenamiento. Diga conmigo, entrenamiento. Dígalo más fuerte, por favor. Entrenamiento. Para poder dar entrenamiento a los jóvenes, ¿qué necesitamos tener nosotros? Conocimiento y entrenamiento. En la corte de Faraón se dio cuenta de que habría de contender con la autoridad. No sin razón solicitó la libertad de los israelitas. Dios aseguró a Moisés la divina ayuda y que proveería su actuación con 3 milagros que le acreditasen ante los israelitas. ¿A dónde fue a presentarse Moisés para pedir la liberación de la nación de Egipto? A la corte de Faraón, donde se tratan los asuntos legales. Y ahí le dijo, mira, esto y esto y esto y esto y todas las cartas sobre la mesa. El faraón por supuesto se rehúsa. Entonces Dios le permite experimentar esos milagros para que el faraón vea que Moisés no va solo, hay alguien que le acompaña. Esto es importantísimo en tu vida, en tu llamado y en tu propósito. No vas solo o sola, hay alguien que te
acompaña. Y cuando se logran las cosas, no fue por ti, sino por el que va contigo. Y a Él sea la honra y la gloria por siempre. ¿Alguien dice amén? Ahora, el bastón que se convirtió en una serpiente, el primer milagro, ¿ok? Pero recuerden que el diablo es un imitador, ¿verdad? La mano del leproso y el agua que se convirtió en sangre. Eso suministró una base razonable para que los israelitas creyesen que Moisés estaba comisionado por Dios, por el Dios de los patriarcas. Habiendo recibido la seguridad de que Aarón sería su portavoz, Moisés cumplió con la llamada de Dios y volvió a Egipto. Diga conmigo: solo no, en equipo sí. Porque si van dos, si uno cae, el otro ¿qué hace? Le levanta. Dos son mejor que uno. Cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar el evangelio de casa en casa, ¿cómo les envió? De dos en dos. ¿Por qué? Porque cuando uno se desanima, el otro le anima. Esa es la esencia de la iglesia. Somos un cuerpo, nos amamos, nos animamos y nos ayudamos los unos a los otros. ¿Me dicen amén? Con estas señales Israel dice: Dios, el Dios de los patriarcas está con Moisés, ¿verdad? Ahora, la confrontación con Faraón durante el periodo del nuevo reino, el poder de Faraón era soberano y no sobrepasaba por ninguna nación contemporánea. Él lo era todo. La aparición de Moisés en la corte real, demandando la puesta en libertad de su pueblo de Israel, significaba un desafío al poder de Faraón. Y ahí es que vienen las plagas. Diga conmigo: algo natural en exceso. Ellos ya conocían todas estas cosas que sucedían durante el año en Egipto. Lo que Dios hizo para hacerlo sobrenatural era el exceso y la sobreabundancia. Yo les dije que hay un documental de History Channel que trata de demostrar y comprobar que las plagas de Egipto tienen un orden natural. Se lo recomiendo, por favor. Entonces ellos dicen, y es muy cierto, el agua se convierte en rojiza como si fuera sangre. Y hay diferentes interpretaciones. Pudieron ser algas, pudieron haber sido diferentes cosas que lo demuestra la ciencia y la biología. Lo que sí es que eso hizo que las ranas salieran de su hábitat, y por causa de las temperaturas extremas pasara lo que pasó. Luego esas ranas muertas atrayeron otros insectos, y es una cadena, una tras la otra. Después no encuentran la explicación para otras plagas, como por ejemplo el granizo, ¿verdad? Pero sí han descubierto ciertas razones por las cuales pueden suceder esas hasta llegar a la última. Todas tienen una explicación natural, porque el Dios dueño de la naturaleza se encargó de hacer que todo eso se fuera y se potenciara para darles un escarmiento a los egipcios. Pero hay una que demuestra que Él es el Dios soberano y único, y es la muerte, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Me siguen hasta aquí? Donde Él tiene el control sobre la vida y la muerte. Ahora, si Él tiene el control sobre la vida y la muerte, tenemos que saber y advertirle a las personas que no solamente tiene el control sobre la vida y la muerte terrenal, física, sino también sobre la vida y la muerte eterna. ¿Me dicen amén? Porque Él lo gobierna absolutamente todo. Pero luego dice que endureció el corazón de Faraón. ¿Qué significa eso? La intensificación de una condición ya existente. De por sí el corazón del Faraón era duro. Entonces, ¿qué hizo? Lo intensificó, lo potenció. ¿Okay? Dios permitió vivir al Faraón, dotándole con la capacidad de resistir las divinas ofertas. En esta forma Dios endureció su corazón, como está indicado en dos predictivas referencias. El propósito de las plagas es mostrar al Faraón el poder de Dios en nombre de
Israel, el gobernador de Egipto, era así, desafiado por un poder que sobrenatural. Diga conmigo, poder sobrenatural. ¿Qué es lo que necesitamos continuamente en nuestras vidas como hijos de Dios y como cristianos? Un poder sobrenatural. Y la única manera de tener ese poder sobrenatural y experimentarlo es a través de acercarnos a Él. ¿Me dicen amén? Algunos egipcios llegaron, dice Éxodo 9:20, al conocimiento del Dios verdadero, el Dios de Israel, debido a esas plagas, y se convirtieron a ese Dios. Las plagas están mejor explicadas como una manifestación del poder de Dios a través de fenómenos naturales. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver acerca de la liberación y lo que es la Pascua. La muerte del primogénito no afectó a aquellos que cumplieron con los divinos requerimientos. Diga conmigo, divinos requerimientos. Diga bien fuerte, por favor, pero bien fuerte. Diga conmigo, instrucciones. Todo el libro de Éxodo, el libro de los jueces, de Josué, el primer libro de Samuel, tienen que ver con una nación que no sigue las instrucciones, que no sigue los requerimientos divinos, y eso trae consecuencias negativas terribles. ¿Me dicen amén? Por eso es que siempre insistimos que la obediencia a Dios trae ¿qué? Bendición, y su desobediencia trae consecuencias terribles. Ahora, ¿qué se pedía para la Pascua? ¿Un cordero o un cabrito sin tacha alguna? Perfecto. ¿A quién simboliza? A nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin tacha alguna y sin defecto. ¿Me dicen amén? ¿Por qué no tenía pecado? Porque nació de manera virginal por obra del Espíritu Santo, de tal manera que ni el pecado original fue transmitido a él. ¿Por qué Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo? Porque no estaban ofreciendo o estaban abusando de las personas, dándoles no lo perfecto, no lo de sin ningún defecto, sino cualquier cosa para el sacrificio. Pero hay un Cordero de Dios sin mancha de pecado y perfecto. Su nombre es Jesucristo. Él es el Cordero Pascual. Amén. Dáselo más fuerte al Señor. Después de sacrificar ese Cordero, eso nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada. La sangre del Cordero tenía que aplicarse y ponerse en los dinteles ¿de qué? De las casas judías. ¿Cuál es el dintel de la casa? La parte de arriba del marco. Este es el marco, el dintel es esta parte. Entonces ellos rociaban y manchaban con la sangre del Cordero sacrificado, y el ángel de la muerte pasaba de largo cuando veía esa sangre. La sangre simboliza la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. El Cordero que es ofrecido en sacrificio simboliza a nuestro Señor Jesucristo. La sangre en los dinteles representa la sangre de Cristo que nos libra de la muerte eterna, del castigo eterno en el infierno. Es solamente a través de la sangre de Cristo que no moriremos eternamente. ¿Me dicen amén? Con la preparación de la partida completada, los israelitas comieron la carne de la Pascua, que consistía en la carne, pan sin levadura y hierbas amargas. Y esta Pascua también queda representada en la Santa Cena. Abandonaron Egipto inmediatamente tras de que el primogénito de cada hogar egipcio hubiese muerto. La observancia de la Pascua fue una rememoración anual de que Dios les había puesto en libertad de su cautiverio. En el caso simbólico de nuestro Señor Jesucristo, es quien nos da libertad del cautiverio y la esclavitud del
pecado y nos hace libres. Pasar de largo Pascua, ¿verdad? Es que no llegó la muerte, dio libertad. ¿Me siguen hasta aquí? Sabemos que fue, hay unos panfletitos bien interesantes en el mes Nisan, que está entre marzo o abril, ¿ok? Fiestas de la Biblia, se los recomiendo. No sé si todavía existan, los vendían cuando había librerías cristianas. ¿Por qué celebramos la Pascua en abril? Porque la Pascua judía es celebrada entre marzo o abril, en el mes de Nisan. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Vamos adelante. La ruta hacia el monte Sinaí. El viaje de Israel hacia Canaán vía la península del Sinaí estuvo divinamente ordenada. No había duda del camino directo, un camino en buen uso, utilizado por propósitos comerciales y militares, y que les llevaría a la tierra prometida en una quincena. ¿Cuánto se iba a tardar si ellos seguían esa ruta? Diga conmigo, 15 días. Era una ruta bien conocida porque era transitada para el comercio y para cuestiones militares, y que le llevaría a la tierra prometida en una quincena. Para una desorganizada multitud de esclavos liberados, el desafío sinaítico no solo tenía una ventaja militar, sino que también les proveía de tiempo y oportunidad para ser organizados. Ahora se tenían que organizar porque sabían que Faraón iba a venir detrás de ellos, ¿verdad? Pero resultó que esos 15 días que les debía de tomar para llegar a esa tierra prometida y conquistarla, se tornaron ¿en cuántos años? 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por la misma situación. Diga conmigo, las quejas. En una ocasión yo fui a una conferencia y uno de los mensajes era vivir sin quejas. Por eso a mí no me gustan las quejas. Yo no aguanto la gente que se queja. I'm sorry que se los diga así. No, es que ya va a llover y es que no te quejes, disfruta. Es que mucho sol, es que no te quejes, disfruta. Las quejas no te permiten ver el lado positivo de las cosas. Te la vives quejándote absolutamente de todo. La misma cantaleta. Luego conmigo, diga conmigo, la desobediencia. Dios les decía, esto es lo que van a hacer y esto es lo que no van a hacer, y lo que les decía que no debían de hacer, eso hacían. Eso nos habla de rebeldía. Eso nos hace no crecer ni prosperarlo como iniciamos. Darle vueltas en esta vida por años y años es lo mismo. Las quejas, la desobediencia, la rebeldía, el querer regresar a la vida pasada. Por eso la gente en ocasiones le da tantas vueltas y son ciclos de vida. La protección divina fue aparente también cuando la columna en forma de nube les ocultó de los egipcios y evitó que estos les atacasen. Ahí nos habla de protección. Diga conmigo, Dios me cuida y me protege. ¿Cuántos lo creen y le dan una ofrenda de palmas al Rey? Entonces, diga conmigo, protección, liberación. Y ahora diga bien fuerte conmigo, provisión. Estas son las cosas que vemos en Éxodo. Liberación. ¿Cuál es la segunda? Protección de Dios, ¿verdad? Y provisión. Los llevó hasta Mara, donde las aguas amargas se convirtieron en aguas ¿qué? Dulces, para que pudieran beberlas. Los llevó a manantiales de agua, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras en el desierto Sin. Dios milagrosamente les proveyó de maná, un alimento que recogían para su sustento diario. Y cuando ya estaban cansados del maná, Dios les dio ¿qué? Codornices, ¿verdad que sí? Para que pudieran alimentarse. Ahora vemos a Israel lidiando con esta nación. Y vemos a Dios diciendo, me voy a deshacer de todos ellos y los voy a exterminar, porque ya no aguanto sus quejas, su deseo de querer volver a la esclavitud de Egipto, en lugar de ser agradecidos porque les di la libertad de la esclavitud de Egipto. Ya no aguanto su rebeldía, su idolatría,
su falta de sujeción a la autoridad, ya no ve, ya no aguanto la misma, se lo estoy parafraseando, la misma cantaleta, los voy a destruir. Y ahí entraba Moisés como gran intercesor: no lo hagas. Es más, mátame a mí, pero no mates a tu pueblo. Quita mi nombre del libro de la vida, pero no le hagas nada a tu pueblo. Moisés, uno de los más grandes intercesores de Israel. Al final de cuentas, Dios le dice, por amor a Moisés: bueno, no los voy a exterminar, pero esta generación se va a morir en el desierto. Y esta generación no va a pasar y no va a ver la tierra prometida. ¿Y saben qué hizo la nueva generación? De acuerdo al libro de Josué y Jueces, ellos aprendieron de la experiencia de sus antepasados y dijeron: mejor nos volvemos a Dios para poder conquistar la tierra prometida. ¿Quieres conquistar tu tierra prometida? Vuélvete a Dios. Asegúrate que Dios vaya contigo y que Dios sea agradado con lo que tú haces. ¿Alguien dice amén? Ahí recibió el consejo de Jetro, ¿verdad que sí? Que todos conocemos. Pero ¿qué sucede? Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Cabe mucho mencionarlo. Ahora, muchos dicen fue porque se enojó y desobedeció a Dios. No solamente por eso. Yo les voy a explicar la verdadera razón bíblica y simbólica de por qué. Moisés, en algún momento en su peregrinaje, el pueblo de Israel decía: tenemos sed, nos estamos muriendo de sed. Entonces el Señor le dijo: golpea esa peña, golpea esa roca, y cuando la golpees va a dar agua. Agua en el desierto. Eso tiene un simbolismo. La roca representa a Cristo Jesús. Debemos de estar fundada nuestra vida sobre la roca que es Cristo. El golpear esa roca nos habla y simboliza el sacrificio de Jesús. El agua que representa y simboliza vida es la vida a través de Cristo por causa de su sacrificio. Eso está en Isaías: por el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Después pasa el tiempo, vuelven otra vez y piden agua. Pero en esta ocasión Moisés lo han sacado de sus casillas. Está enojado, está molesto, está harto, está mal emocionalmente, mentalmente, estresado. Y el Señor le da una orden a Moisés y le dice: háblale a la roca. Y Moisés, lleno de ira y de enojo, golpea la roca, dañando una tipología y un simbolismo de esa roca. Eso fue lo que le costó no entrar a la tierra prometida. No fue tanto el enojo, porque en muchas ocasiones Dios perdona el enojo. Lo que le costó no ver la tierra prometida fue que dañó una tipología, un simbolismo que Dios le estaba queriendo enseñar a su pueblo. Una vez hecho el sacrificio, ya no tienes que volverlo a golpear o a sacrificar. El escritor de Hebreos, eso es exactamente lo que dice: es imposible que nuevamente sea Jesucristo crucificado por algunos cuantos. Después de que recibes el sacrificio de Cristo, lo único que tienes que hacer es hablarle y acercarte confiadamente ante el trono de su gracia. Amén. Dáselo más fuerte al Señor. Eso le valió no entrar a la tierra prometida. Después el Señor lo lleva a un lugar lejano para que muera y vea la tierra prometida solamente de lejos. Pero también para que su cuerpo fuera ocultado y que la nación de Israel nunca lo encontrara. Porque recuerden que la nación de Israel venía batallando con la idolatría. Fue tan grande el liderazgo de Moisés que seguramente lo iban a idolatrar. Y para evitar eso, el Señor no permitió que nadie supiera dónde quedó su cuerpo. Segunda razón. Y esto es meramente una de las interpretaciones del por qué. Satanás podía haber utilizado ese cuerpo para engañar a su pueblo. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es otra de las posibles razones. La primera es la principal. La ocupación de Canaán. ¿Ok? Vamos a la página 89. Ay, Dios mío. Respire, a ver si en 20 minutos acabamos Josué y Jueces. Ya acabamos Éxodo, ¿ok? Venga, vamos, sí se puede.
Con la muerte de Moisés, José fue comisionado para conducir la nación de Israel a la conquista de Palestina. Habían transcurrido siglos desde que los patriarcas habían recibido la promesa de la tierra que prometida. Ahora, ¿quién preparó a Josué para el liderazgo? Moisés. Fue su tutor, fue su mentor. Yo les enseñaba y les predicaba el domingo pasado del modelo bíblico del discipulado. El modelo bíblico del discipulado es 1 a 1. Lo vemos aquí también en Moisés. Él preparó a Josué. Ahora, la religión de Canaán era politeísta. Él era considerado como el principal entre las deidades cananeas, ¿ok? Él, ¿quién es él? Bueno, parecido a un toro en una manada de vacas, el pueblo se refería a él como el padre toro. ¿Cómo se llamaba el dios principal de los de la tierra de Canaán? Diga conmigo, él. ¿Y cómo se llama Dios en el Éxodo? Yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. ¿Por qué ese nombre? El inmutable, el que no cambia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Y la consideraban como su creador. ¿Ok? Acera era la esposa de él. ¿Han escuchado de la diosa Acera? Ahí la tienen, mira, ¿me la ponen en pantalla, por favor? Era la esposa de él, el padre toro. ¿Ok? ¿Sí me la ponen o no? ¿O más al rato? Bueno, más al rato. All right, vamos adelante. Diga conmigo, Acera. El rey Manasés colocó su imagen en el templo. Eso está en Segunda de Reyes 21:7. Ella es la diosa Acera. ¿Ok? Que era la esposa de ¿quién? De él. El padre toro, que lo representaban en medio de una manada de vacas. ¿Ok? Ok. Como jefe principal entre 70 dioses y diosas que eran considerados como vástagos de él, y Acera estaba Adad, más comúnmente conocido como Baal. Entonces, el dios, él y su esposa Acera tenían un siervo dios que se llamaba ¿cómo? Baal. Ahora, ¿por qué es tan importante que usted conozca de la diosa Acera y del dios Baal? Porque esa fue la depravación, todo el libro de Jueces. ¿Me siguen hasta aquí? Y ahí ustedes ven al dios Baal, una representación del dios Baal. ¿Me lo ponen, por favor, si son tan amables? Que significaba tierra, ¿ok? Ahí está, ¿ok? El dios Baal, que significaba Señor, reinaba como rey de los dioses y controlaba el cielo y la tierra. Como dios de la lluvia y de la tormenta, era responsable de la vegetación y de la fertilidad. Okay. Anat, la diosa que amaba la guerra, era hermana y al propio tiempo la esposa de Baal. Esa no la traje, ok, pero para que ustedes vean la cantidad de dioses, ok. Puesto que los dioses de los cananeos no tenían carácter moral, no es de sorprender que la moralidad del pueblo fuese extremadamente baja. La brutalidad y la inmoralidad en las historias y relatos respecto a los dioses es con mucho la peor de cualquier otra hallada en el cercano oriente. Diga conmigo, depravación, brutalidad y falta de moralidad. Ojo aquí, ellos iban a conquistar ¿cuál tierra? Esa tierra llena de depravación, llena de idolatría, llena de inmoralidad. Y Dios les dice y les da una orden: no se mezclen por ninguna manera con esta gente. ¿Y qué es lo primero que hacen? Mezclarse con esa gente. ¿Ok? Diga conmigo, las instrucciones son para seguirse, no para desobedecerse. ¿Me dicen amén? Puesto que todos ellos se reflejaban en la sociedad cananea, los cananeos en los días de Josué practicaban el sacrificio de niños. De ahí nace: no se hallará entre ustedes nadie quien sacrifique niños, porque abominación es a Jehová. Porque en las tierras cananeas que iban a conquistar se sacrificaban. La prostitución sagrada era algo común, y el culto de la serpiente en sus ritos ceremoniales con la religión. Naturalmente su civilización degeneró bajo tan
desmoralizadora influencia. Las escrituras atestiguan esta sórdida condición por numerosas prohibiciones dadas como aviso a los israelitas. Esta degradante influencia religiosa era ya parte en los días de Abraham. Siglos más tarde, Moisés se encargó solamente a su pueblo el destruir a los cananeos, y no solo castigarlos por la iniquidad, sino para prevenirles de la contaminación. Diga conmigo: exterminio para evitar contaminación. ¿Vamos bien hasta ahí? La era de la conquista, la experiencia y el entrenamiento había preparado a Josué para la misión desafiante de conquistar Canaán. Diga conmigo: experiencia y entrenamiento. Si quieres ser grandemente usado por Dios y ser un instrumento de Dios, necesitas y entrenamiento. ¿Saben cuándo debería usted dejar de entrenarse en el propósito y en el llamado que usted tiene? Nunca. Un pastor nunca debe de dejar de prepararse en las áreas del pastorado, la predicación, la enseñanza, el trato con las ovejas, el cuidado pastoral. Jamás. El día en que pensemos que ya estamos suficientemente preparados, ahí viene el declive, la caída. Bajo la tutela de Moisés, José fue entrenado para el mando y la dirección de la conquista y ocupación de la tierra prometida. Diga conmigo: tenemos trabajo que hacer. Tienes que mentorear a alguien. Tienes que ser tutor de alguien, sea adulto, sea jovencito, sea niño, sea anciano. Tienes que ser tutor o mentor o mentora de alguien. Tienes que levantarte y preparar a alguien, entrenar a alguien, equipar a alguien, discipular a alguien. Es el llamado de todo el cuerpo de Cristo, de todos los hijos de Dios, de toda la iglesia: discipular y equipar a alguien. ¿Quién va a ser ese alguien para tu vida? ¿O vas a seguir perdiendo tu tiempo en Facebook, en redes sociales, en tonterías, en lugar de cumplir con tu llamado y tu propósito, y que digas: yo fui tutor de él o de ella? ¿Saben qué es lo que afecta a la iglesia hoy en día? La falta de discipulado, la falta de mentores, la falta de personas líderes que cuiden de las ovejas. Hoy yo hablaba con un líder de nuestra iglesia y le decía: ¿sabes cuál es el problema? El problema es que Dios pone a tu cargo a cierto grupo de personas, y tu responsabilidad con esas personas es cuidarlas, estar ahí en los momentos importantes de su vida. Si alguien te dijo: voy a tener una cita con inmigración, o espera la llamada en la fecha que te dijo, o le llamas a esa persona porque sabes que es algo importante, y esa persona espera que su líder esté con él o esté con ella. Pero cuando a nosotros no nos importan las personas ni las cuestiones importantes de su vida, y no estamos presentes en esas cuestiones importantes, no estamos haciendo la labor y el llamado al cual el Señor nos ha encomendado. Y eso es falta de liderazgo, y la falta de liderazgo se ve en la falta de influencia. ¿Me siguen hasta aquí? Necesitas acercamiento con las personas. A mí la mayoría de mis muchachos me dijeron: sí, porque tengo relación con ellos, porque en algunas ocasiones hasta hay confianza, hasta de camaradas con ellos, pero con mucho respeto. Converso con ellos, hablo con ellos, me relaciono con ellos. No les es difícil porque hay una relación. Dígame amén o dígame ay Señor. Eso fue lo que hizo Moisés, y marcó la vida de Josué para que fuera su sucesor. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: busca sucesores. Amén. Alguien que continúe con lo que Dios ha puesto en ti. Muchas otras zonas locales fueron conquistadas y ocupadas, aunque no sean mencionadas en el libro de Josué. Y ahí vienen algunas, ustedes lo pueden leer. La entrada a Canaán es la respuesta de la totalidad de la nación de Israel al dictado de las órdenes de Josué para preparación del paso sobre el río Jordán. Josué les da instrucciones y recibe el apoyo de todo el pueblo. Diga conmigo: liderazgo e influencia. Tú puedes saber que eres un buen líder si alguien te sigue, porque si te encuentras caminando solo o sola, no eres líder. ¿Me siguen hasta aquí?
en la iglesia necesitamos un buen liderazgo, donde la gente pueda sentirse preparada, equipada para la obra del ministerio. Se supo que los habitantes de Canaán eran conscientes del Dios de Israel y aprovecharon eso. Por causa de Rahab, ¿se recuerdan? Que le llamamos Rahab porque así lo menciona, ¿era qué? Ramera, ¿verdad? Pero al final de cuentas escondió a los espías, reconoció al Dios de Israel como el Dios verdadero y fue librada ella y su familia. Pero esto tiene un gran simbolismo. Ustedes saben que en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento aparece Rahab. Eso es impresionante. Eso nos habla de dos cosas: el poder de Dios para cambiar y transformar una vida pecaminosa a una vida útil en el reino de Dios y al servicio de Dios. El poder del cambio y de la transformación. Y número dos, de manera específica el Señor nos da oportunidad, entrada, y abre el panorama de la salvación a los gentiles, porque ella era gentil. Más tarde el apóstol Pablo dice que fue encomendado como apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles. Nosotros para la salvación a los gentiles. Viene conquista tras conquista como una visible confirmación de la promesa de Dios de que estaría con Josué como lo había estado con Moisés. De la misma manera dice el Señor: como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Solamente te mando, ¿se recuerdan? El pasaje famoso: solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué demanda el Señor? Esfuerzo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros como servidores de Jesucristo estaremos le dando esfuerzo al Señor? Sí, hay muchos, pero hay otros que llevan una vida tan tranquila y relajada que hasta pereza me da saber la vida que llevan, no en sus hogares, en el servicio al Señor a través de la iglesia. Llegan como si nada, se sientan, termina el culto y saludan y sonríen y se van como si nada. No hacen nada, no están involucrados en nada, no sirven en nada. Qué fea vida es esa. Esa no es la vida que el Señor diseñó. En todos los grandes siervos de Dios, diga conmigo: siervos, servidores. Él dijo: esfuérzate. El servicio a Dios conlleva esfuerzo. Y sé valiente. ¿Lleva qué? Valentía, porque vamos a recibir críticas, etcétera. No temas ni desmayes, no te desanimes. Y eso es lo que pasa en muchos servidores, que no debería de pasar. Porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Yo soy el que te esfuerzo, el que te da nuevas fuerzas. ¿Alguien dice amén? El que te sustento. Dáselo más fuerte al Señor. Luego viene el milagro del Jordán, ¿se recuerdan? Para recordarle al pueblo de Israel que ese Dios y su poder no ha menguado, que Él sigue haciendo los mismos milagros que habían escuchado de sus antepasados. Así como abrió el mar para que su pueblo pasara en seco en la liberación en el Éxodo, así detuvo, diga conmigo, detuvo. No se confunda, ¿ok? No partió el Jordán en dos, detuvo las aguas en un lugar para que su pueblo pasara en seco. Muchos eruditos creen que pudieron haber sucedido dos cosas. Una, alguna piedra cayó y obstruyó el agua. Eso ya sucedió después en el 1927 en esa área donde una piedra cayó, ¿ok? Y secó el Jordán durante 22 horas. Otros creen que pudo haber sido un terremoto. Dios utiliza en muchas ocasiones las cosas naturales, pero conforme a lo que Él quiere hacer. Alguien le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. También fue hecha provisión para que Israel no olvidase lo sucedido. Diga conmigo: no olvidar. Diga bien fuerte: generaciones futuras. Y ahí es cuando levantan altares. ¿Para qué se levantan los altares? Diga conmigo: para no olvidar y para que las generaciones futuras lo recuerden. Es importante saber que nosotros, esta generación de adultos, no debemos de olvidar las grandes cosas que el Señor ha hecho, pero también inculcárselas a la nueva generación. Por eso es tan importante los niños y los jóvenes, o deberían de ser importantes. De hecho, nosotros yo hablé con Fernando y le digo: yo quiero hacer una campaña con los jóvenes que se llame los jóvenes del now, los jóvenes de la hora. No del mañana,
sino del ahora. Hoy queremos verlos que recuerden quién es el Dios verdadero y se acerquen a Él. Amén. La conquista. Durante 40 años, mientras que la generación incrédula había muerto en el desierto, la circuncisión como un signo de alianza no había sido observada mediante este rito. Las nuevas generaciones recordaron dolorosamente la alianza y la promesa de Dios hecha para llevarles hacia la tierra que emanaba leche y miel. La entrada a aquella tierra fue también marcada por la observancia de la Pascua y el cese de la provisión del maná. El pueblo redimido se alimentaría entonces en delante de los frutos de aquella tierra. Se acabó el maná, ahora ya entran a una tierra prometida y se van a alimentar del producto de aquella tierra. Ellos se recuerdan de la ley, Josué les lee la ley y después ellos toman la decisión de celebrar la Pascua y toman la decisión no solamente de celebrar la Pascua, sino también de circuncidarse. Ellos dijeron: yo voy a aprender de mi generación pasada, para que lo que ellos vivieron no lo viva yo. ¿Me siguen hasta aquí? Incluso, aunque estando a cargo Israel, Josué no era sino un servidor más y sujeto al mando del ejército del Señor. Diga conmigo: siervos del Señor somos y estamos al mando. Él es el que manda. ¿Alguien dice amén? Al final es el que lo gobierna todo y lo manda todo. La conquista de Jericó fue una sencilla victoria. Israel no atacó la ciudad de acuerdo con las normas usuales de estrategia militar, sino que simplemente siguió las instrucciones del Señor. Diga conmigo: siguió las instrucciones del Señor. Cuando sigue las instrucciones del Señor, vas a tener aseguradas las victorias. Dale 7 vueltas. A la 7ª vuelta haces esto. Y simplemente siguieron las instrucciones. No dijeron ni por qué y para qué y luego si esto. No complain, solamente sigue las instrucciones. No hay objeciones, solamente sigue las instrucciones y vas a tener la victoria. Amén. Bueno, vamos adelante. Excepto Rahab, ahí guardan la vida de Rahab. Josué envió a un ejército de 3,000 hombres que sufrieron una grave derrota. ¿Se recuerdan de eso que sucedió en el libro de Josué? Van en contra, dice: la milagrosa conquista de Jericó fue una convincente demostración para los israelitas de que sus enemigos podían ser vencidos. Ai fue el próximo objetivo de conquista. Diga conmigo: Ai, esa ciudad manda 3,000 hombres y ¿qué resulta? Una derrota. ¿Por qué? Por no seguir las instrucciones del Señor. Si no seguimos las instrucciones del Señor, tenemos garantizada la derrota. Dios es claro cuando nos enseña en su palabra. ¿Qué hace entonces Josué? Por medio de la oración y de una investigación de Josué y los ancianos, se reveló del hecho de que Acán había pecado en la conquista de Jericó, donde se les dijo: no pueden tomar absolutamente nada del motín. Y este agarró un atractivo ornamento de origen mesopotámico, además de plata y oro. Por esta deliberada acción de desafío a las órdenes emanadas del Señor sobre el botín y los despojos de la victoria, Acán y su familia fueron apedreados en el valle de Acor. Una derrota militar por causa de lo que le llamamos en el Antiguo Testamento el anatema, ¿verdad que sí? En la casa. Siguiendo esta gran victoria, los israelitas erigieron un altar en el monte de Ebal. Okay. Volvemos otra vez a lo de los altares, un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Fue leída la ley al pueblo, eso está en Josué 8:30 al 35. Los habitantes de Gabaón, una ciudad situada al norte de Jerusalén, imaginaron astutamente un plan para engañarlos. Llegan con Josué y le dicen: no, venimos de tierras lejanas. Se vistieron, los engañaron, hicieron un pacto, etcétera. Y después de que se dieron cuenta, ya se había hecho el compromiso, ya no se podían retractar. Pero aún así los utilizaron como esclavos, ¿verdad? Encargados del suministro de manera, agua para el campamento israelita.
La ayuda sobrenatural en la batalla resultó una aplastante victoria para los israelitas, además del elemento sorpresa y pánico en el campo enemigo. Las piedras de granizo hicieron enormes bajas entre los amorreos, más de las que hicieron los combatientes de Israel. Josué 10:11, otra victoria en contra de los amorreos, y ahora el Señor utiliza granizo. Mientras ellos están cerca de Dios, Dios se mantiene cerca de ellos, dándoles victoria. Era un lenguaje poético cuando dice que el día se acortó. Algunos dicen que pudo haber sido poético, que lograron más en mediodía que el resto de la tarde. Otros piensan que verdaderamente Dios acortó ese día, etcétera. Eso ustedes lo pueden leer, no nos interesa mucho. Existe una lista de 31 reyes derrotados por Josué, con muchas ciudades. Josué reparte las tierras, el territorio, pero recuerden que esas tierras no quedaron sin ningún habitante, sino que las reparte porque ya habían obtenido la victoria, pero no los exterminaron, sino que les dejaron vivir ahí, o ocupaban cierta parte del territorio y ellos se mudaban a otro lugar. Entonces Josué muere después de que hace la repartición de las tierras. Ustedes pueden ver cómo las reparte. Y el tiempo que vivió Josué tras su campaña militar, una inferencia basada en el libro de Josué es que la conquista de Canaán fue llevada a cabo en un periodo de aproximadamente 7 años. ¿Cuánto tiempo duró conquistar la tierra prometida por Josué e Israel? 7 años para conquistar todos esos territorios y repartir las tierras. Muchos piensan, aunque no se sabe a ciencia cierta, que Josué vivió 110 años aproximadamente. Antes de morir reunió a todo Israel en Siquem y severamente les amonestó a temer al Señor y seguir sus mandamientos y sus instrucciones. Pero ¿qué creen que hicieron después de que murió Josué? Todo lo contrario. Los acontecimientos registrados en el libro de Jueces, ya acabamos el libro de Josué, vámonos al libro de Jueces, ¿ok? Están íntimamente relacionados al libro de Josué, ¿ok? Y ahí vemos algunos de los jueces y cuánto tiempo gobernaron y lo que hicieron. Opresión mesopotámica 8 años, Otoniel, liberación y tranquilidad 40 años. Opresión de Moab 18, Ahod, liberación y tranquilidad 80 años. Opresión cananea, y así se van todos los jueces. Tiempos de opresión donde pierden, donde están oprimidos por esa gente que quedó, por esas naciones, por esas ciudades, y otro tiempo de paz y de liberación. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, Israel no tenía capital política en los días de los jueces. Silo, que fue establecido como centro religioso en los días de Josué, constituyó como tal en los días de, continuó como tal en los días de, diga conmigo, Silo. Todavía no era Jerusalén, ¿era qué? Silo. Ahí estaba todo el sacerdocio, todo lo religioso en los días de Josué. Pero no había rey en Israel. Entonces, ¿cómo se gobernaba Israel? Cada tribu se gobernaba por sí sola. Y los jueces a veces era un juez de una tribu, no gobernaban a toda la nación. Por eso dice el libro de Jueces que cada uno hacía como bien le parecía, porque no tenían un rey, ¿ok? Entonces, la anotación en estos días, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, describe claramente las condiciones que prevalecían en la totalidad del periodo de los jueces. El versículo sirve de apertura a Jueces, sugiere que este libro tiene relación con los acontecimientos que tuvieron lugar tras la muerte de Josué. Aunque Josué había derrotado las principales fuerzas de la oposición, habían quedado todavía ahí. Cuando Israel fue lo suficientemente fuerte, Israel quiso forzar a aquellas gentes al trabajo y pagar tributos, pero fracasaron en su propósito de expulsarles fuera de la tierra. Cuando Israel se hubiera debilitado, aquellas gentes incluso volviesen a tomar posesión de sus tierras, ciudad y poblados que Israel hubo una vez que conquistado. Entonces Israel desobedece al Señor, se empieza a mezclar, empieza a desobedecer a Dios. Eso viene como castigo
de parte de Dios la opresión de los pueblos a su alrededor. Se vuelven a Dios y ellos se arrepienten y Dios les perdona y viene un tiempo de paz donde ellos son más fuertes, pero eso hace que ellos vayan adquiriendo de regreso sus territorios. ¿Ok? La ocupación parcial de la tierra dejó a Israel en permanente dificultad. Mediante la fraternización con los habitantes, los israelitas participaron del culto a Baal conforme apostaban del culto a Dios. Diga conmigo, adoraban a los dos, perdón. Eso me lleva a la gente que escribe en el Facebook: Dios mío, te ruego, te suplico porque soy una hija tuya, y luego después anda posteando unas maldiciones tremendas. Y tú te preguntas: oye, ¿eres o no eres? Hagan de cuenta, la misma vez que adoraban a Baal, venían y querían adorar al Señor Dios de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue el declive? Todo lo que produjo todos esos momentos de castigo de parte de Dios. Los pueblos particularmente mencionados que fueron culpables de que Israel se apartara de Dios fueron los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y los feos. No se crea, los feos no. Durante este periodo de apostasía, los matrimonios mixtos condujeron a un mayor abandono del servicio y verdadero culto a Dios. Diga conmigo, matrimonios mixtos, abandono de Dios. Eso está en el Nuevo Testamento. No te unirás con yugo desigual. ¿Por qué? Porque el convertido se desconvierte, abandona al Dios verdadero. Matrimonios mixtos es lo peor. El pueblo se apartó y se inclinó a la idolatría. El curso en generación del populacho de Israel llegó a ser tan idólatra que las bendiciones prometidas por Dios fueron retiradas. El juicio les llegó en forma de opresión por las naciones de su alrededor, las ciudades de alrededor. Los oponentes políticos de esta época son los mesopotámicos, moabitas, filisteos, cananeos, madianitas y amonitas. Estos invasores tomaron ventaja de los israelitas, arrebatándoles sus propiedades y cosechas. ¿Se recuerdan? Cuando la situación llegó a hacerse insoportable, se desesperaron lo bastante como para volverse a Dios. Diga conmigo, volverse a Dios y arrepentirse. ¿Y qué hacía Dios cuando se volvían a Él y se arrepentían? Les perdonaba. Pero este ciclo se repetía a cada rato. Se volvían a Dios, se arrepentían, Dios les perdonaba y les daba paz. Se apartaban de Dios y Dios retiraba sus bendiciones y llegaba como castigo la opresión. ¿Ok? El pecado, la tristeza, la súplica y la salvación eran cosas del día a día en el libro de Jueces. Diga conmigo, el pecado, la tristeza, la súplica de arrepentimiento y la salvación y el perdón de Dios. El crimen sexual en Gabaa también está en Jueces, ya lo vimos, yo lo prediqué en una ocasión cuando abusaron de una concubina de un levita y luego este levita llevó y repartió 12 pedazos de la mujer, lo repartió en cada tribu y viene la guerra civil. Y eso es el libro de los Jueces. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos los tiempos de transición, con esto voy a cerrar y a terminar. Y yo creo que, híjole, mejor como es tan pequeño, lo voy a dejar para mi próxima clase. ¿Okay? Los últimos 2 jueces que nosotros vemos es Elí y ¿quién más? Y Samuel. ¿Okay? Y después el pueblo de Dios pide ¿qué? Reyes, y viene el primer rey, ¿quién es? Saúl. Para la época de Elí, la situación sacerdotal estaba terrible. Sus hijos no seguían a Dios, abusaban del pueblo, etcétera. Y cuando viene Samuel, todo cambia, es bendición, prosperidad, porque hizo 3 cosas. Y con esto voy a cerrar para dar 3 minutitos a preguntas y respuestas. Esto fue lo que hizo Samuel para que todo el panorama del libro de Josué cambiara y diera lugar a primera y segunda de Samuel. ¿Ok? Diga conmigo, oración, ayuno y sacrificio. Una vez
sale Elí del panorama y toma el sacerdocio Samuel para restaurar a la nación y que el favor y la gracia de Dios estuviera con Israel nuevamente. Hizo solamente 3 cosas. Diga conmigo: oración, ayuno y sacrificios. ¿Cuáles son las 3 cosas que menos le gusta hacer el cristiano hoy en día? Y sacrificios. Y eso es lo que garantiza las victorias en la vida del cristiano. Les voy a hablar más de eso en la próxima clase, ¿okay? Que es bien poquitito, Samuel, y le voy a hablar de qué fue lo que provocó la caída de David, ¿okay? Que fueron 2 cositas muy importantes, aparentemente simples, pero que tenemos que tener cuidado con ellas y cómo se aplican a nuestra vida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor?